Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com. Hoy nos centramos en la crisis política que vivió España de los años 1913 a 1917. El sucesor de Antonio Maura en la jefatura del Partido Conservador fue Eduardo Dato. Eduardo Dato era mucho más escéptico que Maura acerca de la posibilidad de regeneración del sistema político de la monarquía de la Restauración. Desde octubre de 1913 a diciembre de 1915, Eduardo Dato ocupó la presidencia del Consejo de Ministros con un gobierno conservador que agrupaba a todas las tendencias, excepto los mauristas. La medida más importante de Eduardo Dato fue la aprobación, por decreto, en diciembre de 1913, de las mancomunidades con las que se llegaba a una cierta forma de autonomía regional. En Cataluña, las diputaciones provinciales asociaron sus servicios bajo la presidencia de Prat de la Riba, pero en realidad esta solución no satisfizo por completo ni a la Lliga ni a Cambó, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial exigieron una legislación económica que Dato no estaba dispuesto a concederles, porque con toda probabilidad hubiera provocado grandes protestas de otras regiones españolas. Por otro lado, Maura y los mauristas criticaron muy duramente la política seguida por Dato, que fracasó en su intento de reconstrucción del Partido Conservador, al que acusaban de no representar a todas las derechas españolas. Finalmente, el gobierno Dato cayó cuando en las Cortes la oposición solicitó al gobierno una legislación relativa a los problemas económicos. El conde de Romanones, que era jefe de los liberales, fue el sucesor de Dato al frente de un gobierno que agrupaba a lo mejor de este partido, pretendiendo dar una prueba de reconstrucción. Ante la opinión pública y ante las Cortes, muy pronto destacó la figura de Santiago Alba, que intentó atraer a los republicanos a las filas de la monarquía. Desde el Ministerio de Hacienda, Alba propuso un programa amplio de reformas económicas, que iban desde la reforma fiscal al desarrollo de la industria, mediante un presupuesto extraordinario que se destinaría en un alto porcentaje a educación pública, riegos y construcción de carreteras. Desde luego era un programa regeneracionista y muy ambicioso si se compara con otras actuaciones políticas de la época. Una pieza imprescindible de este proyecto era la implantación de una contribución sobre los beneficios extraordinarios producidos por la guerra. No cabe la menor duda de que desde el punto de vista social este proyecto hubiera podido resultar muy beneficioso, pero no salió adelante por la oposición de los sectores conservadores del país, desde Cambó a de la Cierva. En definitiva, el programa de Alba tampoco contó con un apoyo entusiasta del jefe del gobierno, Romanones, quien estaba centrado sobre todo en los problemas de política exterior que finalmente provocaron su caída del poder. El conde de Romanones fue sustituido en la presidencia del Consejo de Ministros por García Prieto. Bueno, en realidad se trataba de un simple cambio de personas, podríamos decir, sin cambiar la ideología, ya que el nuevo jefe de gobierno hubo de enfrentarse con los dos problemas fundamentales que más tarde conducirían al movimiento revolucionario del año 1917, la protesta social y la protesta de los militares. A partir de la Primera Guerra Mundial, la cuestión social experimentó un cambio muy importante y por vez primera los sindicatos se convirtieron en organizaciones de masas. Así, por ejemplo, el sindicato UGT, el sindicato socialista de la Unión General de Trabajadores, triplicó sus afiliados entre los años 1910 y 1912, pasando de unos 40.000 a unos 130.000. Al año siguiente, en 1913, alcanzó su máxima cota de afiliación por mucho tiempo, unos 147.000, que en los años siguientes disminuiría progresivamente.
Una nueva generación de dirigentes empezó a ocupar los puestos clave de la organización socialista y controló también el sindicato. Entre ellos cabe destacar a Julián Besteiro. El otro gran movimiento sindical, el anarquismo, estaba agrupado en torno a la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Vio también aumentar su afiliación de forma sustancial a partir de 1914. Los movimientos huelguistas empezaron a tener un carácter menos local y, debido al fuerte aumento de los precios, contribuyó a alentar la protesta social. Si en un principio la protesta tuvo un carácter espontáneo, a partir de 1916 las centrales sindicales UGT y CNT decidieron canalizarla y actuar de manera conjunta. En marzo de 1917, en un manifiesto conjunto, emplazaron al gobierno para que remediase el problema de las subsistencias bajo la amenaza de la convocatoria de una huelga general. El siguiente problema era el descontento que sufría el ejército. Para el sistema político de la Restauración resultó, podríamos decir, más importante la protesta del ejército, dado el papel que éste tenía en la monarquía de Alfonso XIII. Como consecuencia del desastre del 98, el ejército español era un organismo, podríamos decir, monstruoso, con un cuerpo de oficiales desmesuradamente grande. Un ejército que era 6 veces inferior al francés, tenía 6 veces más oficiales que este. Además, existían 2 tipos de ejército. Uno, el de la península, muy burocratizado y que protestaba duramente contra el otro, el de África, a cuyos oficiales se le hacían importantes concesiones relativas a los ascensos por méritos de guerra. Finalmente, si las clases obreras hubieron de sufrir el impacto del alza de los precios, algo similar ocurrió con todos los empleados de la administración y entre ellos los militares. El ejército peninsular protagonizó la protesta militar. Esta se inició en el año 1916 y tuvo su origen en la oposición a unas pruebas de aptitud para el mando que se quisieron imponer a la oficialidad. Los militares se organizaron en juntas militares de defensa, dirigidas por coroneles, que protestaban contra los ascensos por méritos de guerra y por la situación económica del ejército. Su principal dirigente fue el coronel Márquez, quien consiguió que las juntas se extendieran en un plazo relativamente corto desde Barcelona a la mayoría de las guarniciones de la península ibérica. Este movimiento fue bien recibido e incluso imitado por otros sectores de la administración que pasaban por situaciones muy parecidas. La actitud del gobierno no fue clara, es decir, fue confusa. En un principio las juntas fueron aceptadas, pero luego el conde de Romanones ordenó que fueran disueltas, cosa que no se cumplió. Cuando ya gobernaba García Prieto, el ministro de la Guerra, el general Aguilera, ordenó de nuevo la disolución de las juntas e incluso la detención de los junteros. Pero estos, que contaban con el apoyo de la mayoría de las guarniciones, lograron imponerse al gobierno. El mismo Alfonso XIII, que al principio había prevenido al conde de Romanones de la existencia del movimiento militar y sugerido su disolución, hubo de ponerse en contacto con las juntas. A comienzos de junio de 1917, las juntas quisieron imponer a García Prieto su reconocimiento, pero éste se negó a admitirlas y hubo de abandonar el poder. Una vez más, el Partido Liberal fue incapaz de hacer frente a la protesta del ejército. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas.